Nadie te dice esto sobre los negocios digitales que de verdad dominan el mercado. Bienvenidos a Efecto Impulso. A ver, no estamos aquí para perder el tiempo con teoría barata. En este desglose vamos a desmantelar pieza por pieza un sistema de ventas absolutamente brutal. Es la estrategia exacta para dominar el tráfico de Internet y entender de una vez por todas la arquitectura real de los embudos comerciales. Quien asimile y aplique esta información va a conseguir una ventaja competitiva masiva. Y quien la ignore, bueno, seguirá quemando dinero mes a mes. El error más caro que destruye negocios hoy en día se basa en una mentira monumental. Hablo de esa creencia tóxica de que hay que generar tráfico desde cero, de la nada. Es una trampa absoluta que drena presupuestos y acaba con la paciencia de cualquiera. Esa obsesión por intentar crear interés en el vacío absoluto es un billete directo al fracaso financiero. No caigamos en eso. La verdad sobre el tráfico web es mucho más estoica y simple. El tráfico ya existe. Redirígelo. Los competidores ya tienen a los clientes, ya se han gastado el dinero y han hecho el trabajo sucio. El objetivo no es inventar la rueda, sino aplicar ingeniería inversa a sus sistemas, ver exactamente qué están haciendo para simplemente poner una buena oferta delante de ese tráfico y desviarlo. Hay que trabajar con inteligencia, no con fuerza bruta. Y por eso pasamos a la estrategia que usan todos, las 5 variables del éxito. Ojo aquí porque antes de avanzar, si hay un compromiso real con escalar resultados, ve ahora mismo los comentarios y escribe la palabra sistema. Lo fascinante de todo esto es cómo pone orden en el caos absoluto de Internet. Todo se reduce a 5 elementos. 1. La demografía, a quién nos dirigimos. 2. La oferta, qué se vende. 3. La página de aterrizaje o landing page, dónde sucede la magia. 4. La fuente de tráfico, de dónde vienen. Y 5. El texto del anuncio. Si una campaña falla y no trae dinero, el agujero siempre está en una de estas 5 piezas. Así de claro. Y esto nos lleva a una regla de oro inquebrantable. Nunca tengas 2 incógnitas. Jamás hay que montar un embudo de ventas si no se conocen al menos 4 de estas 5 variables. Trabajar con 2 piezas faltantes es como tirar una moneda al aire. En los negocios de alto rendimiento, la esperanza no es una estrategia, son las matemáticas. Vamos a ver el sistema de 23 bloques. La arquitectura de embudos. Imagina esto como si fueran piezas de Lego de colores brillantes. Cada bloque tiene una función específica y el éxito radica en conectarlos en el orden exacto. Fíjate en esto. A la izquierda, el tráfico que controlamos, el de los anuncios pagados. Ese lo mandamos directo a una página de captura con un único objetivo letal: conseguir el correo electrónico. A la derecha, el tráfico que no controlamos, el orgánico. Ese va a un blog, donde estratégicamente también se intenta capturar el correo. Porque todo, absolutamente todo este esfuerzo, tiene un único destino: convertir a ese visitante anónimo en tráfico que poseemos. Una vez que el correo entra en la base de datos, el juego cambia. Ya no hay que pagarle a ninguna plataforma para llegar a esa persona. Pasa a formar parte de una secuencia de correos persuasivos como una serie de televisión que construye autoridad y vende de forma casi automática. Lo que aprendí después de analizar a los mejores del mundo es esto. No hay perfección al primer intento. La rentabilidad llega moviendo piezas. Pruébalo, testéalo, ajústalo, empieza de nuevo. Cambia el título, mueve un botón, reescribe una línea. Es un proceso metódico, casi quirúrgico, de optimización constante hasta dar con la fórmula ganadora. ¿Buscando el embudo más rentable? Si la respuesta es un sí rotundo, haz una pausa. Este es el momento de unirse a la élite. Suscríbete ahora mismo al canal de Efecto Impulso, dale al botón de like y activa la campana para no perderte ni un solo desglose estratégico. Hazlo ya. Buscando el embudo realmente rentable. El de 2 pasos. Gratis más envío. Esta es un arma táctica pura, diseñada para reventar el tráfico frío y filtrar a los que solo curiosean de los verdaderos compradores. Mira la eficiencia de estas 3 fases. Paso 1. Pedir solo la dirección de envío. 0 fricción. Paso 2. Facturación, donde solo se cobra el envío, pero ojo, aquí se añade una oferta adicional rápida para multiplicar los ingresos. Y paso 3. La oferta única, que aparece justo cuando el cliente ya tiene la tarjeta en la mano. La psicología detrás de esto es magistral. El secreto para convertir tráfico frío es aprovechar el poder de lo gratis. Al separar el formulario, las barreras mentales se desploman. En el paso 1, la mente ya se compromete. Para cuando llega el momento de pagar el envío, el cerebro ya ha asumido que el producto es suyo. Es neurociencia aplicada a las ventas. Vamos al guión de ventas exacto. El quién, qué, por qué y cómo. Para anclar esto en la mente, pon la palabra guión en los comentarios ahora mismo. No hace falta un texto kilométrico aburridísimo. Se necesita estructura y velocidad. 1. ¿Quién eres? Directo al grano. 2. ¿Qué tienes? Presenta el gancho gratis sin rodeos. 3. ¿Por qué lo necesitan? Dispara directamente al dolor de esa persona. Y 4. ¿Cómo lo obtienen? Instrucciones claras sin dejar margen a dudas. Autoridad instantánea.
Y para rematar, el cierre letal. El truco, confiesa porque es gratis, porque si no, la gente desconfía. La urgencia, dales un motivo real para actuar hoy mismo, ya sea por tiempo o por stock. La garantía, elimina el riesgo, si no les gusta, asumes tú el coste. Y el resumen, recuérdales el valor gigante de lo que se están llevando casi regalado. Pero ojo con esto. Un marco estructural por sí solo es un esqueleto vacío. Los marcos requieren personalidad. Copiar y pegar textos como un robot no sirve de nada. Hay que inyectarles convicción, identidad y autoridad. La energía detrás de esas palabras es lo que finalmente empuja a sacar la tarjeta. Llegamos a la fase crítica. ¿Ejecución inmediata o fracaso absoluto? Si sigues acumulando información sin actuar, te pasará lo de siempre, nada. El consumo pasivo es la epidemia de los negocios mediocres. El plan empieza aquí y ahora. Paso 1. Decide a quién servir. Identifica al cliente con una precisión enfermiza. Paso 2. Crea el cebo rápidamente. El perfeccionismo es una excusa para los que tienen miedo a lanzar. Pon ese anzuelo en el mercado cuanto antes. Y luego estrategia fría pura. Paso 3. Define la escalera de valor. ¿Quién más vas a vender después de ese primer cebo para disparar la rentabilidad? Paso 4. Construye los embudos uno por uno. No intentes crear un imperio el primer día. Foco absoluto en hacer que un embudo sea rentable antes de tocar el siguiente. Esto es vital. Lo que hemos destripado hoy es un manual de jugadas de alto nivel, no lectura ligera para el domingo por la tarde. No es entretenimiento para sentirse bien. Es un sistema para aplicar, medir y ajustar semana tras semana. Cada bloque que se coloca correctamente es un paso firme hacia el control del mercado. La pregunta es sencilla y directa. ¿Se tomará acción inmediata con esto o continuarán las excusas buscando una fórmula mágica que no existe? Los resultados extraordinarios requieren estándares implacables. La decisión de aplicar este modelo hoy define exactamente dónde estará el negocio dentro de un año. Si exiges tu mejor versión y no te conformas con la mediocridad, este es tu lugar. Suscríbete a Efecto Impulso, deja un like para respaldar el algoritmo de este canal y activa la campana. Y recuerda, esta misma mentalidad estoica está disponible en Spotify. Llévala contigo a todas partes. Deja la palabra impulso en los comentarios como compromiso público de que se va a ejecutar este sistema sin dudar. Si algo no ha quedado claro sobre la arquitectura de estos bloques, este es el momento de plantearlo ahí abajo. Nos vemos en el próximo desglose. Foco total y a ejecutar.